Actualmente, los jóvenes tienen características sociales diferentes a las de generaciones anteriores, donde los medios de comunicación cumplen la función de ser fuente de información en diferentes ámbitos. A esto se le añaden unos años que se podrían denominar la revolución sexual. Los adolescentes son influenciados fácilmente, también son propensos a comportamientos impulsivos y temen ser diferentes a sus compañeros. Muchas de estas influencias son positivas, lo que los lleva a convertirse en mejores personas, mientras que otras tienen efectos adversos en su crecimiento, su desarrollo y su comportamiento. Factores personales y socioemocionales en la adolescencia y juventud. Estos son los 5 factores que más influyen en la personalidad y en la vida de los adolescentes. 1. Amigos o círculo social al que pertenecen. Muchos adolescentes empiezan a fumar, a beber y a desafiar a sus padres porque sus amigos lo hacen, ya que a ellos les gusta vivir al límite. Sin embargo, dicha influencia también puede ser positiva. A veces se inscriben en talleres y proyectos cuando sus amigos están allí. En el proceso adquieren conocimiento que los benefician. 2. Los padres. Estos son una de las influencias más positivas en la personalidad de los adolescentes. También constituyen una influencia positiva respecto a la carrera, los estudios e incluso temas como la sexualidad o el alcohol. Aquí bien podemos decir que los padres son las personas responsables de convertir a sus hijos en quienes son. 3. Celebridades. Este tipo de influencia es más significativa durante la adolescencia. De hecho, en varias películas o series de televisión muestran una amplia gama de actividades que tienen un impacto negativo en los adolescentes, quienes automáticamente las consideran aceptables y se sienten motivados a incorporarlas dentro de su vida cotidiana. Cabe recalcar que esta influencia también tiene la capacidad de convertirse en algo positivo, ya que muchas celebridades promueven actitudes y comportamientos constructivos. 4. Tecnología. La tecnología tiene una influencia tanto positiva como negativa en la vida de los adolescentes. El Internet es una herramienta poderosa en la que los estudiantes pueden encontrar información sobre lo que quieran. Sin embargo, también es fuente de diversos contenidos perjudiciales en su crecimiento personal. 5. Redes sociales. El uso de redes sociales también desempeña un papel crucial en la vida de los adolescentes, ya que puede convertirse en una actividad adictiva entre ellos y hacerlos pasar horas frente a sus teléfonos celulares. Estas también pueden influir en su personalidad al hacerlos pensar que deben actuar de cierta manera para llamar la atención a toda costa. Por esto es importante que limiten la cantidad de horas que pasan en redes sociales al día. Factores socioemocionales. La adolescencia se define como el periodo de transición entre la niñez y la vida adulta. Esta etapa, el desarrollo cognitivo y la presión del proceso de socialización conspiran para que los adolescentes desarrollen un autoconcepto más complejo que incorpora la adquisición de nuevos y múltiples roles sociales en el contexto académico o laboral, familiar e inclusive interpersonal. Así, los adolescentes comienzan a ganar autonomía en el proceso de formación del autoconcepto, contestando sus preguntas de quién soy y por qué hago esto. Vizquerra define la competencia emocional como un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Mientras que una carencia emocional tiende a conllevar tanto problemas personales, relacionales e inclusive problemas de salud, como viene siendo la ansiedad, el estrés, la anorexia, entre otros. La adolescencia es la etapa en la que se definen las competencias emocionales. Por tanto, es fundamental potenciar su desarrollo, así como inducir el autoanálisis de los sentimientos y emociones que se experimentan día con día con la finalidad de poderlos conocer y comprender mejor. Bien, hablemos de la autoestima. Diferentes modelos explicativos de la autoestima coinciden en que la autoestima es el acto evaluativo central, que a la vez influye sobre comportamientos, cogniciones y emociones, y se retroalimentan de estos mismos para conformarse. De esta manera se han identificado 6 componentes que conforman el autoestima y son los siguientes. Evaluativo. Indican los juicios valorativos a uno mismo. El afectivo hace referencia a los sentimientos y emociones. El cognitivo remite a las operaciones y procesos psicológicos involucrados,
mientras que el conductual está relacionado con las competencias y habilidades percibidas por las personas del entorno. El social se refiere a la retroalimentación recibida por las personas significativas. Y por último, el contextual se refiere al conjunto de creencias, normas y valores que prevalecen en el entorno social del individuo. A partir de las características de la familia, se observa cómo influyen educativamente otros rasgos de la misma: estilo de vida, cultura, modos de comunicación, relaciones sociales, creencias, valores, etc. En primer lugar, habría que destacar los cambios hormonales propios de la adolescencia, que suelen tener consecuencias sobre los estados emocionales del adolescente y repercuten de la forma negativa en sus relaciones con quienes les rodean. Además, el aumento y deseo de la actividad sexual que conllevan los cambios hormonales pueden inclinar a los padres a mostrarse más estrictos y controladores con respecto a las salidas y amistades, pues resulta obligado señalar los cambios que tienen lugar a nivel cognitivo, como consecuencia del desarrollo del pensamiento operatorio formal, que llevará a chicos y chicas a mostrarse más estrictos con las normas y regulaciones familiares y a desafiar a la autoridad parental. En cualquier caso, se producirá una clara desidealización de los padres, de forma con la imagen parental cerca a la perfección propia de la infancia será sustituida por otro mucho más realista. Finalmente, es importante destacar el aumento del tiempo que pasan con el grupo de iguales, que va a permitir al adolescente con una mayor experiencia en relaciones simétricas o igualitarias con toma de decisiones compartidas. Las experiencias escolares de los adolescentes influyen en aspectos tan diversos como sus relaciones con los demás, su familia y afectiva. Algunos estudios ponen de manifiesto que una relación entre las experiencias de los chicos viven en sus centros educativos, el desarrollo de autoestima, el autoconcepto, salud mental, relaciones sociales, conductas de salud y sus estilos de vida. ¿Cuáles son las dimensiones importantes de las relaciones entre padres y adolescentes? Aquí he de mencionar que hay varios factores. Uno de ellos es el afecto, como la dimensión clave del estilo democrático también durante la adolescencia, ya que muestra una asociación muy significativa y poco controvertida. Cuando el afecto, el apoyo y la comunicación positiva caracterizan las relaciones entre padres y adolescentes, estos últimos muestran un mejor ajuste psicosocial, incluyendo confianza en sí mismo. Nuestro segundo factor es el conflicto. El aumento de la conflictividad familiar es uno de los rasgos más característicos de la representación social que existen sobre la adolescencia. Muchos estudios analizan los cambios que producen en los conflictos entre padres e hijos a lo largo de su adolescencia, y podemos decir que los datos al respecto son concluyentes. Nuestro tercer factor es el control. Representa la segunda dimensión de la clasificación, que se refiere a estrategias socializadoras por parte de los padres, incluyendo el establecimiento de normas y límites. Por último, tenemos el factor de la autonomía. Se refiere a las prácticas parentales que van encaminando a los niños o adolescentes que desarrollan una mayor capacidad para pensar, formar opciones propias y tomar decisiones por sí mismo. Es importante resaltar que durante la adolescencia es necesario el asesoramiento a padres en su tarea de crianza y educación de los hijos, ya que esta etapa puede resultar más complicada para muchos padres y madres que se sentirán desorientados y confusos. En México, se ha subestimado el papel de las variables personales y escolares en el desempeño escolar de los estudiantes. Si bien
Existe un avance considerado al conocer los efectos que sobre el rendimiento académico ejercen el ingreso familiar, los niveles de escolaridad de los padres, las expectativas familiares, el capital cultural, las características de la escuela y la influencia del profesor. Se sigue asociando el fundamento psicológico de los individuos, determinadas como resultados de su interacción con el entorno escolar, familiar y social. La investigación y la teoría sobre factores globales destacan el nivel socioeconómico porque se ha encontrado que ejerce influencia sobre el contexto familiar. Los padres de clases sociales bajas, a diferencia de las clases altas, usan prácticas donativas con las respectivas consecuencias para la salud emocional de los hijos. Según el estrato socioeconómico de los padres, es probable que estas sean más consecuencias para ejercer prácticas de disciplina, que incluye el razonamiento y el recurso a la culpa. Por otro lado, es más probable que los padres de bajo estrato socioeconómico usen el castigo físico. Los factores de riesgo presentes en la infancia como en la adolescencia se encuentran situados en las diferencias individuales, familia, grupo de iguales, escuela y la comunidad o vecindario donde los menores desarrollan sus vidas. Es probable que aparezcan a edades tempranas, destacando como las edades trascendentes tanto como las características individuales, complicaciones al nacer, hiperactividad, búsqueda de sensaciones, como el contexto familiar, padres con comportamientos antisocial o delicto, abuso de sustancias en las progenitores, prácticas de crianza, maternidad durante la adolescencia. Otros factores dentro del contexto familiar. De este grupo de los autores describen factores tan diversos como el socioeconómico, el estrés familiar o la manera de solucionar los conflictos o los intereses parentales en la educación del menor. Ellos afirman que los factores familiares en edades tempranas tienen una influencia mucho mayor en el desarrollo de la no violencia.